Sean bienvenidos al tercer preguntas y respuestas de Jomosu. Hace unos días, en la sección de comunidad en mi canal de YouTube, hice la convocatoria para las preguntas y dejé las respectivas reglas. Y me alegra mucho haber recibido más de 700 preguntas. Esta vez fue increíblemente difícil elegir entre todas ellas. Espero les guste. Kratos, dios de la guerra, pregunta, para Jomosu: si tuvieras los recursos necesarios como el estudio de animación y el personal, ¿harías un anime sobre los SCP? Pues no así como un anime, pero seguramente crearía una serie que narre la historia que quiero contar en la fundación. Superhammer pregunta, para el Dr. Quack, ¿usted no ha tenido un intento de destrucción para el 682? Me temo que debo ser yo quien te responda. El intento de destrucción del Dr. Quack se llama El Pato y el Dragón. Consta actualmente de 2 partes y está incompleto. Aún no ha llegado a la meta de likes para poder continuar la historia. Te recomiendo vayas a verla. Santino Vivani pregunta, para el Dr. Quack, ¿cómo se sube de rango en la fundación? Muchos de ustedes hicieron ese tipo de preguntas. Existen varias formas. La primera es por ascenso, cuando queda una vacante, obviamente. La segunda es por compromiso, hacer algo que te haga resaltar entre los demás, como una proeza épica o una verdadera forma de demostrar tu fidelidad hacia la fundación. Y la tercera, y más absurda, es por mandato directo de un O5. Pancracio Chocolate pregunta, para el Dr. Quack, basándonos en la teoría de las dimensiones infinitas, ¿puede existir un SCP que pueda viajar a través de ellas? ¡Claro! De hecho existe el SCP-507. Ese hombre viaja entre diferentes realidades. De hecho, se usó para tratar de destruir al reptil. Además existen muchos otros SCP que hacen lo mismo. De momento solo me viene a la mente el agujero sin fondo, que conecta todas las dimensiones y realidades. Pero no sabemos cómo funciona. Diego Herrera pregunta, para el Dr. Quack, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Me arrepiento de no haber compartido mi conocimiento con todos ustedes antes. Pero como dicen, cada cosa tiene su tiempo. Camaroncito Flores pregunta, para el Dr. Quack, ¿cuál es el SCP más ridículo, a su opinión, que ha visto en la fundación? ¿El más ridículo? Hay muchos. Pero si he de escoger, creo que el más ridículo que yo conozca no es un SCP en sí. Es el registro de patitos anómalos. Esos patitos no son anómalos, son adorables juguetes de baño. Y solo eso. Juanfe008 pregunta, para Jo, ¿sigues algún otro tipo de escritura colaborativa en internet aparte de The Holders y SCP? ¿Cuáles? Saludos. Pues en realidad no, pero siempre estoy buscando nuevo material para hacer más narraciones. Estaba incluso pensando en leyendas mexicanas, tenemos un montón, pero quién sabe, tal vez haya mucho de eso ya. Daniel Rodríguez pregunta, para el Dr. Quack, ¿cuál sería el peor escenario si el SCP-2006 lograra escapar y aprendiera qué es lo que da miedo en realidad? Eso es muy fácil. Si escapa y alguien le demuestra que en realidad no da miedo, empezará a buscar lo que realmente da miedo, y eventualmente lo tendremos convertido en una bomba atómica cayendo sobre una ciudad poblada o una invasión zombie. Lo que se le ocurra primero. Yukiko Nad pregunta, para el Dr. Quack, en vista que la fundación ocultó la identidad de 2 de los hijos del Rey Escarlata como SCP, ¿es posible que los otros 5 estén catalogados de igual forma? El primero, el hijo del SCP-231-1, yo pienso que podría ser un cierto clase de inmortal que conocemos. Pero fuera de eso, todos los demás los desconozco. O tal vez, en realidad fueron asesinados cuando nacieron, como dice el documento. Y solo no pudieron hacer nada con el hijo del 231-4, porque le administraron un SCP-500. LDM Alex Ruiz Río pregunta,
Para Jomosu, ¿cuándo se vendrá la última parte de Paulie? La siguiente parte de Paulie... me temo que su historia ya terminó, pero volveremos a verla en otras historias originales del canal. Eso tenlo por seguro. Es un personaje muy querido. Macronos13 pregunta, para el Dr. Quack, ¿considera al grupo Argy Cool Jet como una amenaza letal para la fundación? No, por Dios, no. Ese grupo es de los más torpes que existen. Son iguales que Gamers Against Weed, solo son alteradores de la realidad, obsesionados con un tipo loco de arte. Sus anomalías son más bien una especie de broma absurda que algo realmente peligroso. Y antes de que lo piensen, no. El 173, la escultura, no fue hecha por ellos, aunque ellos digan que sí. Volsker Granader pregunta, para Jomosu, ¿momentos de mamá es tu mamá en la vida real? Pues sí, es mi mami. Davinuco pregunta, en caso de un escenario XK, ¿cuál sería el futuro de Latinoamérica? Pues estaría completamente perdida. La cantidad de anomalías durmientes o autocontenidas en toda América Latina es abrumadora. Solo en la Ciudad de México hay como 8 templos con cosas adentro. Si algo suficientemente grande ocurriera, eso invocaría aún más anomalías. Y sería no solo un escenario XK. Tal vez nos arriesgamos incluso a sufrir de un escenario Omega K. Wolfsong pregunta, tengo una pregunta para Jomosu o Dr. Quack. ¿Qué pasaría con el 999 una vez que se enfrente a su padre, el Rey Escarlata? Hipotéticamente, el 999 debería ser capaz de anular la maldad del rey. Pero, según mi teoría, cuando el amor del 999 se enfrente con la maldad del Rey Escarlata, ambas fuerzas quedarían mutuamente anuladas. Nacho Martín pregunta, para el Dr. Quack, ¿se podría llegar a abrir una nueva puerta hacia fantasía? Es decir, el mundo mencionado en el SCP-1762? Mi investigación indica que es posible, pero no sabemos cómo hacerlo. Y a juzgar por el último mensaje de los dragones, podríamos pensar que aunque lográramos abrir una puerta, los dragones ya no estarían ahí. Pero, si ese no fuera el caso, tengo la teoría de que si usáramos las cenizas que quedaron de la caja, en el 914, los ponemos en fino, podríamos tal vez obtener no solo una caja de vuelta, sino una habitación completamente funcional como la que decían tener los dragones. Rodgar Sama pregunta, para el Dr. Quack, ¿usted cree que en caso de darse una situación del tipo ataque a la fundación, esta usaría a los SCP para defenderse? ¿Y cuáles serían apropiados? Bueno, está estrictamente prohibido usar anomalías para beneficio personal, a no ser que sea para evitar un escenario XK. Ojo, solo un XK, es decir, un escenario que podría destruir el mundo. Pero, en dado caso de que sí se pueda evitar un escenario XK, estoy seguro que ocuparían anomalías del dios roto, dado que sus habilidades y funcionamiento se asemejan muchísimo a las máquinas a las que estamos tan acostumbrados. ¿Quieres saber específicamente cuál anomalía yo creo que usarían? Bueno, no lo quieren decir. Pero el coloso de los antiguos mecanitas actualmente es completamente funcional. Sus controles se han modificado para que en vez de conectar seres humanoides en su cabina de control, se maneje como uno esperaría que se manejaría un robot gigante, con un montón de botones, palancas y pedales. Fernando González pregunta, para el Dr. Quack, ¿qué será del SCP-682 Killer? ¿Y por qué no es utilizado para terminar al reptil antes de causar más brechas de contención? Gracias por su tiempo. Algo que no se mencionó en el intento de destrucción es que la máquina de café solo puede servir un vaso. Es decir, no, de hecho es un poquito menos de un vaso. Sirve aproximadamente 150 mililitros, con una variación de 10 mililitros a la vez. Y después, si le vuelves a pedir SCP-682 Killer, te dirá que está fuera de alcance.
Esto se repite durante 7 días consecutivos, lo cual nos parece indicar que de donde sea que obtenga el SCP-682 Killer, toma 7 días para crear aproximadamente 150 mililitros. Imagina cuántos meses se ocupa para almacenar un litro, y de ahí multiplícalo para juntar suficiente como para sumergir algo del tamaño del reptil. Tengo entendido que efectivamente se está intentando juntar suficiente, pero es un proyecto de más de 10 años. Randy Montoya pregunta, para Jomosu, si tú pudieras ser un SCP, ¿cuál quisieras ser? Bueno, esta es fácil. Me gustaría ser el SCP-2006. Así todos me temerían, a pesar de mi vocecita. Tatooine Master pregunta, para el Dr. Quack. Si no mal recuerdo, en la descripción del 914, uno de los resultados fue un metal tan resistente que podría decirse que es indestructible. Mi pregunta ¿es posible que pueda usarse para reparar las cadenas del Devorador de Mundos? Podría ser, pero la verdad no lo sé. Sin embargo, recuerda que solo se crearon unos pocos gramos. Si consideramos que las cadenas son del tamaño de un planeta pequeño, porque el Devorador de Mundos es más grande que la Luna, necesitaríamos todo el acero del planeta para intentar reparar una sola cadena, y no es del todo probable que funcione. Dark Knight pregunta, para el Dr. Quack, ¿cómo fue contratado por la Fundación SCP y por qué eligió ser doctor? Bueno, permíteme, seré de nuevo yo quien te responda. Muchos han preguntado esto. ¿Cómo fue que el Dr. Quack llegó a la fundación? ¿Cómo fue que lo contrataron? Etcétera. Me gustaría aprovechar este momento para contestarle a todos ustedes. Bueno, en antiguas preguntas y respuestas, dije que el Dr. Quack no tiene memorias de su vida antes de la fundación. Alguien preguntó por qué no tiene memorias. La historia del Dr. Quack ya se narró. Así es, si muchos de ustedes son nuevos en el canal, les recomiendo revisar los capítulos finales de algunos de los especiales que tuve. Específicamente, el final del especial del Rey Escarlata, después el final del Dios Roto, si no me equivoco, y finalmente... y casi se me olvida, el primerísimo que deben ver es el final de la historia de contención de la escultura. Ese es el primero. ¿Ven? Si quieren una respuesta más directa, me temo que tendrán que esperar a la tercera parte del Pato y el Dragón. Y bueno, eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo a todos ustedes sus preguntas. Muchas fueron muy interesantes y me encantó el hecho de que no hubiera nada de ponis. Hay que respetar mucho esa regla, es fundamental, ¿ok? Si este video llega a los... ¿qué les gusta? 2000 likes, haré otro preguntas y respuestas el siguiente mes. Y así le iremos haciendo. Les agradezco mucho a todos los que se apegaron a las reglas. Y espero verlos en el siguiente preguntas y respuestas. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos, y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.